La voz de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras su breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, allí donde nos estén viendo y en el momento en el que se conecten al programa. Hoy ya estamos cerrando años, es 8 de diciembre, es para los venezolanos, es un mes muy particular, es el mes de la yaca. Pronto se va a celebrar el gran ayacazo, es el mes del pan de jamón, es el mes del encuentro familiar, es el mes de las gaitas. Pero también el día sábado se hizo la movilización global bajo el lema "El Nobel es nuestro", el Nobel de los venezolanos, reconocimiento a María Corina, pero como ella misma ha dicho, es un reconocimiento a un pueblo que ha peleado milímetro a milímetro la defensa de los derechos humanos y la defensa de la democracia. Seguimos con los presos políticos, más bien los rehenes políticos, que tenemos una distinguida invitada de Argentina, tenemos incluso presos políticos de Argentina en Venezuela, que fue a ver, no sé si a su novia, a su esposa, no sé cómo fue la cosa, y está preso. Entonces, no más que preso, es un rehén. El gobierno acaban de, además, sentenciar al yerno de Edmundo González a 30 años de prisión, un señor que no hace nada, que no tiene nada que ver con la política, sino el hecho de ser yerno de Edmundo González, ¿no? Esa cosa de perseguir a los hijos, a los yernos, a los nietos, es una cosa terrible. Sigue el problema de la diáspora venezolana en Estados Unidos, siguen los temas con el ICE, bueno, la estigmatización de la diáspora venezolana en ese país está generando muchas dificultades, está generando muchas dificultades a niños, a jóvenes, gente que no sale a la calle, empresas cerradas, viviendas cerradas. Bueno, y luego tenemos el otro tema que está muy caliente, es esa frontera Chile-Perú. Están ahí los venezolanos varados y encajonados entre huyendo de y no pudiendo entrar a. Entonces, una tensión. Por fortuna, creo que se han sentado a conversar y se han buscado soluciones parciales a este tema. Nosotros tenemos hoy, como de costumbre, este es un programa que hacemos Julieta Casó y yo. Julieta es sociólogo con maestría en psicología social, fue profesora en la Universidad Central de Venezuela. En este momento, además de miembro de la directiva del observatorio, dirige Guáramo en Argentina. Y hemos invitado a Laura Gotero, la profesora Laura Gotero, la doctora Laura Gotero, porque ella es, bueno, tiene un historial, aunque tiene una cara de muchachita joven, muy joven, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es investigadora del CONICET, sería el equivalente en Venezuela al CONICIT. Creo que el CONICIT no tiene como esa fórmula, pero en todo caso es un centro donde personas con prestigio, con publicaciones, hacen parte de ese tema, de esa institución. Trabajan como profesora investigadora en la Universidad de Lanús. Trabaja el tema además de justicia y derechos humanos, los discursos del odio, porque el tema de la comunicación social le ha permitido, y eso nos lleva a uno de los temas que queremos abordar con ella, de las narrativas. Es el doctorado en derechos humanos, el doctorado en ciencias sociales en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires,
Y bueno, le agradecemos su tiempo por ser parte de este programa. Y en Off the Record estábamos hablando con ella de los temas que nos gustaría conversar. El primer tema es ese en el que ella, su carrera, que es comunicadora social, que es las palabras crean realidades, ¿no? Y esas palabras crean odio también, ¿no? Estigmatizan. Estamos viviendo ahora con los venezolanos, que resulta que han convertido a Al Capone en un niñito pecho, o sea, insignificante, porque ya la cosa es el tren de Aragua, ¿no? Ya todos los venezolanos son tren de Aragua, bueno, a los venezolanos casi se les huye porque bueno, es el tren de Aragua que está llegando. Entonces, esas son palabras que están cargadas de... Pero también quisiéramos hablar con ella de Laura, de la diplomatura que no sé si dirige o participa en la diplomatura de migraciones en la Universidad de la NUC, y un artículo que escribió sobre los gobiernos locales y la migración. Entonces, eh, como tú prefieras, Laura, ¿cuál de los temas quisieras abordar? Arranca usted, por favor, y gracias. Lo bueno es que empieza el fin de semana, Tomás. Tenemos todos los días por delante. Así que vamos renovando el enlace de Meet todo lo que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto, es un honor que me hayan invitado para conversar. Podemos empezar un poco, me parece bueno empezar con esta idea de una mirada más global respecto de los discursos de odio y cuál es el lugar que tiene un poco como las representaciones de la comunidad venezolana migrante, ¿sí? Usted en su introducción había comentado cómo están viviendo situaciones de discriminación, de violencia, ¿no? De amenaza constante la comunidad venezolana en Estados Unidos, esto que usted refería, ¿no? Situaciones de tensión para las personas migrantes que se encuentran allí. Y me parece interesante inscribir esto no como una serie de episodios aislados, sino como una lógica global, ¿no? Una lógica global anti-inmigrante, ¿sí? Que va tomando diferentes nombres de comunidades nacionales y diferentes características según la comunidad de recepción migratoria que se trate, ¿no? En el caso de Argentina, por ejemplo, la comunidad venezolana migrante no tiene todavía, no se le han asignado simbólicamente las características de otras comunidades migratorias que históricamente están afectadas por la discriminación. Pero vemos cómo la comunidad venezolana en otros países, tal es el caso de Chile, tal es el caso de Perú, usted ha señalado el caso de Estados Unidos, sí toman, sí son objeto de estas situaciones y de estos discursos que humillan, denigran, de diferentes maneras generan expresiones que técnicamente se llaman expresiones de odio. ¿Qué es lo que define una expresión de odio como tal? Porque en realidad todos estamos diciendo ahora, bueno, mucho discurso de odio, acá hay discurso de odio. Bueno, ¿qué es lo que distingue puntualmente estar frente a un discurso de odio o no? Que haya una expresión que lleva a la violencia, que motiva la violencia, que promueve la violencia. Real o potencial, inmediata o mediata, tiene que haber algo en ese discurso que lleve a la violencia. Eso es lo que le distingue de un discurso discriminatorio, ¿no? Donde además estamos proponiendo hacer algo. En el entorno digital, ese proponer hacer algo se amplifica un montón, porque incluso podemos proponer seguir discriminando. Y la discriminación es violencia. Entonces no hace falta hoy ir a pegarle a una persona o ir a atacarla físicamente, aunque eso también sucede, para que la persona sea objeto de la violencia, ¿no? Y pensemos además las posibilidades que hay en los entornos digitales, en las redes, de acosar y imprimir violencia sobre una persona las 24 horas del día a través de un montón de cuentas, ¿no? No es lo mismo que un ataque puntual muy grave que puede ser en la vía pública, ¿sí? Que uno puede contabilizar una persona, una situación, un tiempo. Esto es un asedio constante. Laura, para que siga, Sí, esa cosa claro. de ubicar el discurso general, estaba pensando en las declaraciones de Orbán en Hungría. Declaraciones, yo no recuerdo su nombre, creo que tenía un cargo muy importante también en Hungría, que decía que había que eliminar, Exacto. así que
físicamente a las personas para evitar que se Multiplica. destruyera la identidad europea, ¿no? Ujú. Y ese es un tema Exacto. que lo ves también en Francia, lo ves en España, digamos, se ha convertido en un motivo de algunos partidos políticos. Entonces, la pregunta relacionada con eso me viene a la cabeza es el de la identidad, ¿no? Si pareciera que la identidad es una especie de marca de ganado, ¿no? Una Totalmente. especie de huella digital con la que se define a la gente, como si existiese un argentino. Bueno, hay argentinos del puerto y argentinos no sé, del Mar de Plata y de Mendoza, y ahí me imagino que debe haber diferencias, ¿no? Yo no conozco mucho Argentina, y en el caso venezolano pasa lo mismo. Entonces, Sí, sí. no sé, me llama la atención porque está relacionado con el otro punto, el de la identidad. Perdona, Laura, que te haya... No, por favor, charlemos. Yo no, yo soy ansiosa y no quiero generar baches en una grabación, pero para mí lo mejor es que que charlemos, que lleguen las preguntas. Yo porque de eso, de ansiosa, de empezar a hablar, pero en realidad la idea es que no quiero atorarles. No, bueno, claro, ahí está. Primero, en esas declaraciones públicas, la instigación a la violencia, a la eliminación es clara, es literal, ¿sí? Y también está bueno esto que traes respecto de que hay como una resistencia a pensar la identidad como dinámica, ¿no? Y como histórica. En realidad hoy ni siquiera hay una sola identidad, hay una discusión enorme que no vamos a aburrir a toda su audiencia que los quiere mucho y que yo no vendré a destruir ese vínculo ahora en diciembre, ahora que comen todas cosas ricas, no se las pierdan, ¿sí? Bueno, ahora que les toca toda esa parte linda, no nos vamos a aburrir con esto, pero bueno, hay toda una discusión sobre qué significa la identidad, cómo se puede definir la identidad, si hay una sola identidad o varias. Podríamos pensar en una mirada un poco más de proceso, ¿no? Como una configuración identitaria, donde, por ejemplo, yo tengo abuelos italianos, nací en el conurbano, hay cosas que me gusta hacer que me definen, no tengo 2 hijas, hay cosas que me definen en términos de mi configuración identitaria. Y todas las personas tienen eso. Y efectivamente, como bien decís, Tomás, a mí me distingue muchísimo haber nacido en el conurbano bonaerense, hoy donde vivo, de una persona que vive en el norte de la Argentina o de una persona que vive en la Patagonia y sus prácticas, sus hábitos, sus prevenciones, sus maneras de vivir bien son diferentes a las que tengo yo, porque son las que están contextuadas, ¿no? Entonces, hay una resistencia por parte del discurso de odio antimigrante a reconocer que la configuración identitaria, que además ya era una ficción cuando habitaba el imaginario y tenía cierta legitimidad basada en la composición migratoria, ya era una ficción, porque ese primer imaginario sobre los argentinos, que ahora ya tenemos un consenso sobre que está mal dicho, y lo vamos a decir, que descendemos de los barcos, ¿no? Que fue como que los argentinos nunca descendimos de los barcos al 100%, que había toda una historia de migración latinoamericana previa a la conformación de las fronteras, ¿sí? Que nos armaba como nación, como sociedad, ¿no? O sea, que ya ahí ya estaba falseada, ¿no? El mito, pero aún hoy eso existe y es la matriz de discursos con un alto componente racista, ¿no? Y esto sí me interesa y me gusta que quede en la actualidad en Argentina, pero también en otros países de la región, está tomando fuerza algo que llama la doctrina TBD, que aparece en redes. No sé si ustedes lo han leído. La doctrina TBD es una sigla que yo soy malísima para pronunciar inglés y acá en una grabación puedo generar desastres porque me muero de la vergüenza, pero básicamente es Total Biopolitic Doctrina, ¿sí? Doctrina, ¿sí? Entonces, es la doctrina de la biopolítica total. Lo que está planteado desde Argentina, desde los perfiles de ultraderecha, que explícitamente se denominan fascistas, racistas, ¿sí? Es que toda la migración latinoamericana, entre la que se cuenta, y ahí sí tenemos una construcción particular sobre la comunidad venezolana, porque los incluyen, toda la migración latinoamericana que llegó Argentina, como si no fuera latinoamericana, por supuesto, ¿sí? Desmejoró, por eso ahí está este punto de coincidencia con lo que estás diciendo, Tomás, desmejoró el perfil demográfico o sociodemográfico de la sociedad argentina, ¿sí? Donde incluso los fenotipos variaron, los colores de la piel variaron, los colores de los ojos, los rasgos, la forma de la nariz, ¿sí? Y muestran fotos donde comparan reinas de la belleza de diferentes lugares para ver cómo hemos desmejorado. O sea, esto es un discurso
desastroso. Mira, es que te estoy escuchando y estoy pensando en lo que ocurrió en Venezuela. Argentina era, en Venezuela se armó un debate a principios del siglo pasado, cuando nosotros abrimos las puertas y empezamos a traer migrantes producto del desarrollo económico bestial que alcanzó Venezuela con el tema del petróleo. Entonces, una de las discusiones fue, no queremos ser como Argentina en la política migratoria porque Argentina hizo políticas de puertas abiertas en ese momento, era la referencia, Sí. exceptuando creo que el periodo de Alberdi previo del año anterior, del siglo anterior, en el que no aceptaban chinos, ¿no? No sé por qué no aceptaban chinos, pero bueno. Un encono particular. Una de las polémicas fue porque la política migratoria venezolana de ese momento fue racista, digamos, hubo rasgos racistas, ¿no? Era, queríamos blanquear, entonces no podíamos ser como los argentinos, ¿no? Entonces nosotros teníamos que buscar europeizar a la no, me viene a la mente por lo que estás diciendo, ¿no? Y aparte es interesante esto de no queremos ser Argentina desde su lado, porque digo, bueno, machamos, porque acá todo el tiempo estamos escuchando que no queremos, ustedes habrán escuchado, no queremos ser Venezuela. Y una pregunta es, ¿qué significa Venezuela para cada quien? ¿No? Y allá me imagino también, ¿qué significaría Argentina para cada quien? Los que aceptaron la migración latinoamericana, ¿qué sería? ¿No? El significante, digamos, el término Venezuela para nosotros y Argentina para ustedes, sociohistóricamente situado, para todas las personas significaba lo mismo. Y en algún momento, ¿no? Cuajó en un sentido que tendría una connotación negativa. Tanto para nosotros, pero pasan los años y todavía no entiendo y siento que la gente todo el tiempo dice no queríamos ser Venezuela, no queremos ser Venezuela y todo el mundo se refiere a algo diferente. Seguramente a ustedes le ha pasado así, ¿no? Lo que funciona es como para cerrar sentidos y evitar trabajar con evidencia empírica también, ¿no? Porque sí, Juli, perdón, no te quiero interrumpir. Yo creo que se utiliza primero desde el desconocimiento total, porque además es estereotipar desde la generalización total. Desde el no conocer total. ¿En qué? En lo político, total. En lo social, en lo económico, en lo cultural. No queremos ser Venezuela, pero además para generar cierto miedo de decir, si somos como Venezuela puede pasar eso. Acá se empezó a utilizar cuando llegamos muchos venezolanos y con el tema, digamos, como económico, con la pelea de izquierda-derecha, es decir, si no votamos al que, en este caso era, si no votamos a la derecha, vamos a parecernos a Venezuela y vamos a tener que salir todos. Pero otra cosa más grave que veo yo es que el tema, por ejemplo, esta estigmatización que se hace por nacionalidad y con los migrantes, divide de alguna manera, no solo en tipos de migrantes, sino buenos migrantes y malos migrantes, ¿no? Sí. Desde una perspectiva de esto me sirve o no me sirve, ¿no? Muy lejos de los derechos humanos, ¿no? Y a mí, mira que a mí me ha pasado aquí poco en Argentina, pero me pasó hace unos meses creo que le había contado a Tomás, en el almacén de acá del barrio donde yo vivo, una señora estaba hablando mal de los bolivianos, ¿no? Y dice, no hay que dejarlos entrar con todo este tema que pasó en la frontera. Y entonces cuando el señor que me va a atender, que me conoce, se pone nervioso, porque además dice, y llegó la venezolana. Se me arma, deja llevarte todo sin hablar. Además, te doy claro, no señora, esto es regalado, no. Y la señora sigue hablando de esa gente. No, pues no podemos permitirlo. Y es un señor grande, ¿no? Italiano, y me miraba, ¿cómo? Y entonces cuando yo hablo, la señora se voltea, se timbra un poco y me dice, ¿vos sos venezolana? Y le digo, sí, migrante, ¿no? Como diciendo, no es que sea venezolana, soy migrante. Me dice, no, querida, pero con ustedes no, ustedes son una migración buena, como un halago, ¿no? Y yo la miraba y uno dice, no estás entendiendo nada, ¿no? Porque dentro inclusive de Venezuela, con otros grupos migrantes, nos ha pasado, no sé si lo has visto, que empieza a ser como una situación incómoda, pues dice, ustedes no entienden porque ustedes son una migración privilegiada, ¿no? Pasa, por ejemplo, con los peruanos, ¿no? Que hay a veces un rechazo. Entonces, a nivel como de derechos humanos, no entienden que no es que yo vengo y les sirvo y entonces me abres las puertas, sino que hay una política de un derecho humano a la movilidad y tenemos que integrarnos más allá, digamos, tiene que haber una migración responsable, ¿no? No puede ser un problema de alguna manera, pero
tiene que haber como unos acuerdos políticos, y yo recuerdo que tú los tocabas mucho en la charla que diste allá, es decir, hay que concientizar sobre los derechos humanos es para todos y la libre movilidad es para todos, no es selectiva. Claro, porque además, de hecho, en lo fáctico, incluso pensando en esto que Argentina tuvo una política de puertas abiertas, la verdad es que las puertas abiertas o cerradas son formales respecto de la política migratoria, pero en lo empírico, en la experiencia, la gente migra todo el tiempo. Lo que hace es confrontar con la política de puertas abiertas o cerradas, pero una política de puertas cerradas no disminuyó la migración cuando hubo una decisión migratoria, cuando se instaló una ruta migratoria, ¿no? El caso de Estados Unidos es paradigmático, pero también podemos pensar cómo una política digamos, formalmente de puertas abiertas a través de la legislación migratoria no condujo a una mayor migración en Argentina, porque de hecho el censo del 2022 mostró un decrecimiento, ¿no? Del 4,5 al 4,2. Y hubo el dinamismo del componente migratorio fue dado a través de la comunidad venezolana, que entre el 2010 y el 2019, para el 2022 ocupó el tercer lugar de las poblaciones migrantes, desplazando a una histórica población. Esto no es para que se peleen, no, que desplaza, es la demografía, no es que le ganaron, pero desplazaron a la comunidad peruana, que también era una población histórica, ¿sí? Y la población paraguaya y boliviana, que tiene más de un siglo de presencia migratoria, eso previa a la conformación de las fronteras y demás, de repente, en un plazo de unos 15 años más o menos, el censo toma desde el 2000, pongámosle 25, ¿sí? Donde, el mayor aluvión, el 82% de la población migratoria venezolana que se encuentra en la actualidad en Argentina llegó entre el 2010 y el 2019, ¿sí? Hay un decrecimiento de esa llegada entre el 2020 y el 2022, pero también porque el lapso tomado es muy cortito. El decrecimiento es como también objeto de la pandemia y que son 2 añitos, ¿sí? Y un lapso previo también chico. Pero aún así, en ese conjunto de años, la población venezolana logró para ese momento de la datación, aunque en la actualidad está en 171, logró 164.000 personas venezolanas dentro de Argentina. Que en el total regional de la comunidad venezolana en movilidad no es tanto, porque estamos hablando de 6.800.000 personas en situación de movilidad, ¿no? Y que Argentina ocupa el 6º lugar en población migratoria venezolana en la región, ¿sí? Entonces, en un nivel relacional no es tanto, pero es interesante ver cómo la comunidad venezolana en pocos años logró el 50%, que lo que una población histórica como la boliviana, tomó un montón de tiempo para construir en la sociedad. O sea, fue un fenómeno migratorio intenso, focalizado, que sigue en desplazamiento, pero tuvo su pico. Parecería que tuvo su pico, por lo menos en la Argentina. Pero todo esto, incluso con una legislación respetuosa de los derechos humanos, que hoy se intenta derribar a través de decretos migratorios y de reestructuraciones de organigrama estatal nacional, no llevó a que la migración en Argentina aumentara. Todo lo contrario, ¿sí? Ahí tenemos como la prueba de que una política migratoria con garantía de derechos humanos no lleva a una subida de la migración. Y una política restrictiva, como la que vemos en otros países, no aminora la migración. Al contrario, genera problemas adicionales. Interesante y como estamos hablando de los trabajos que tú haces, yo quisiera, de verdad que le presté mucha atención al artículo que Muchas gracias, sobre el tema de los gobiernos locales, y luego un término que descubrí contigo, que es la justicia amoral. Ah, la justicia anormal. Anormal. En realidad, claro. ¿Qué es eso? Bueno, mire, que nos expliquen, por favor. Yo no sé si Julieta sabe, pero yo no conocí eso de la justicia anormal. Anormal. Bueno, no es un término mío, es un término con el que yo trabajo, porque yo, a través en realidad es una especialista en justicia que se llama Nancy Fraser, que es muy conocida a veces por las teorías del feminismo, pero ella tiene todo un trabajo hecho sobre justicia y derechos, no directamente derechos humanos, que es muy interesante, y básicamente lo que plantea en el término de justicia normal es, perdimos el consenso sobre qué era justo, ¿no? O sea, antes peleábamos sobre
sabíamos que era justo. Lo que nos peleábamos era, bueno, a quién le tenía que tocar, cómo le tenía que tocar, cómo se le iba a impartir. Pero decir que toda la gente tenía que comer, había un consenso, toda la gente tiene que comer, ¿no? O que la gente, todas las personas deberían recibir un tratamiento médico acorde para cuidar su salud y para evitar la muerte. Bueno, había un consenso. Después posiblemente eso no funcionaba, ¿no? Pero había una respuesta basada en esa demanda. Che, teníamos un consenso sobre que toda la gente tiene que comer, ¿no? Acá no comieron. ¿Qué pasó? La respuesta se situaba en ese eslabón, ¿no? De que había un consenso. El concepto de justicia normal ese consenso se rompió. No está tan claro que las personas estén de acuerdo con que todos tengan que comer todos los días para vivir. Ni que todas las vidas valgan, ni que las personas tengan derecho a un tratamiento médico, ¿no? O a un tratamiento con medicamentos adecuados para conservar la vida o mejorar su situación. Esto en países con una tradición muy intensa de lo público, como Argentina, toma otra dimensión, porque efectivamente hay países con una tradición más privatista de los sistemas de servicios esenciales, entonces a lo mejor esto no ha servido, pero no tanto, porque dicen, bueno, pero la verdad es que yo siempre pagué la salud, ¿no? Y la verdad es que yo siempre pagué la educación. Y nunca me parece, bueno, es así, y el que puede estudiar, estudia, y el hijo de la familia que más se aplica es el que va a la universidad, y el otro labura, y bueno, y es así la vida, ¿no? O sea, en países donde la tradición de lo público no es tan fuerte en ese sentido, puede ser que la idea de justicia normal tenga menos impacto. Pero en países con una alta tradición de lo público, sobre todo en salud, educación, seguridad social, eso impacta más, ¿no? Y en combinación con una historia y una legislación migratoria que garantizaba, que reconoce aún formalmente a la migración como un derecho humano, ¿sí? Eso también toma otra relevancia, ¿no? Es como perdimos el consenso sobre que, no sé, agredir a personas que están en el marco de la protesta social y ponerlas al borde de la muerte, o directamente exponerlas a la muerte y que se organicen si se van a morir o no. Perdimos ese consenso, ¿no? Entonces, esa es la idea de justicia normal. En el artículo, lo que yo trato de abordar es que los gobiernos locales no tienen la posibilidad de generar política migratoria nacional, ¿no? Ni legislación, porque eso es la atribución de los estados. Y cuando hay estados que son más regresivos en materia migratoria o que quieren plantear una regresión sobre legislación basada en un principio de garantía, son los gobiernos locales los que, con una visión estratégica, sin generar política migratoria, sin ir en contra de la ley, sin contravenir la jerarquía, ¿no? de los organigramas de gobierno, los niveles de gobierno, logran estrategias creativas basadas en un posicionamiento de los derechos humanos, lo digan explícita o implícitamente, ¿no? Donde incorporan a las poblaciones migrantes en el sistema de salud a través de medidas concretas, pragmáticas, que les permiten ingresar al servicio de salud y obtener una atención, una cobertura, a atender situaciones de vulnerabilidad social. O sea, en ese artículo lo que trato de mostrar es el margen de maniobra de los gobiernos locales, que aún en un contexto nacional regresivo pueden desarrollar iniciativas que no van en contra, digamos, que no les plantean un conflicto en términos, no sé, administrativos con el nivel nacional, y sin embargo amplifican la protección para su población. Y cómo eso también les beneficia. Sí, más. Claro, pero fíjate, yo cuando leí el artículo me hacía la siguiente pregunta. Nosotros, la diáspora venezolana que migra, por ejemplo, a ciudades de Colombia, en Bogotá representa el 4 o 5% de la población, eso es casi un país, 10 millones de habitantes tiene Bogotá, pero representa el 30% de la población en Cúcuta, que es una zona fronteriza. Sí. Pero además Cúcuta tiene, con respecto a Bogotá, tiene condiciones más débiles, digamos, instituciones más débiles, una economía más débil, o lo mismo ocurre con la migración venezolana en Brasil, donde, concentrada en Boavista, hay lugares que es una de las regiones de menor desarrollo relativo de ese inmenso país. Y además representa, no sé, creo que está representando ahorita 15, 16, 17% de la población de Boavista, ¿no? De los 450.000, esa población se disparó. Entonces,
¿Cómo hacer? Porque además la atención, la diáspora siempre anda más rápido que el dato, la diáspora siempre anda más rápido que las decisiones de política, pero además las decisiones de política, como tú bien dices, se toman en el gobierno central o en el caso europeo, en lo supranacional, en la política europea de migración. Pero luego la gente llega a Canarias, entonces, bueno, los canarios tienen que resolver o llega a una zona en Italia y tienen que resolver eso, ¿no? Entonces, esa tensión, ustedes la estudiaron, la vivieron en ese estudio que hicieron que hacen Chile, creo, Colombia, Perú, incluso incluyen a Venezuela también, ¿no? Cuéntanos, por favor, que de verdad que creo que nuestra propuesta de estrategia de gobernanza tiene mucho que ver con el tema de lo local, cómo articular iniciativas desde lo local en el país de origen con los locales en los países de acogida. Entonces, ¿cómo nos gustaría aprender de lo que ustedes hicieron? Claro. Bueno, efectivamente, el nivel de lo presupuestario en el estudio fue de las principales cuestiones que los gobiernos señalaron como una barrera respecto de poder generar líneas de acción que protejan a las personas migrantes, sobre todo porque también el presupuesto se maneja desde la Administración Nacional como un dique, también es un apriete, ¿sí? A veces es que no hay porque no hay para ahí, a veces es que no hay particularmente porque se sabe lo que se está haciendo con ese dinero e ideológicamente no se coincide. También es interesante esto que señales respecto de la escala, porque una cosa es que en un país con un decrecimiento migratorio como Argentina y donde realmente el volumen de personas migrantes que llegan a los servicios de salud en un gobierno local puede ser significativo para el gobierno local, pero no está en el nivel de lo que pasa en Colombia, ¿no? De lo que pasa en Ecuador, por supuesto, o de lo que pasa en la frontera con Brasil. Creo que en esos escenarios es donde interviene más fuertemente la necesidad de la cooperación internacional, que además también está diezmada, también está como afectada por graves problemas presupuestarios y también creo que es un poco presa de la misma dinámica que la benefició hace tiempo, que es que el dinero va a los issues de moda, ¿no? Entonces hay que tratar de sostener en el candelero a la migración venezolana con los tópicos y los intereses que el financiamiento internacional necesita, y eso puede ser una trampa incluso desde el nivel de los gobiernos locales y todo. O sea, ahora la idea está puesta en el talento migrante, en la capacidad de sobrevivir y demás, y bueno, la verdad que a veces muchos proyectos que tienen que ver más con sistemas de salud, no sé, acceso a la educación, incluso trabajo formal, regularizado, ¿no? Con supervisión, y a lo mejor no, estamos focalizados más entonces el dinero va hacia ahí, ¿no? Hacia el talento migrante, el emprendedorismo. Entonces, también en un punto, digamos, el apoyo de la cooperación internacional es muy relevante y lo hemos visto en proyectos mega que apoyaron muchísimo y que generaron muchas medidas de innovación, pero también están sujetas a la gimnasia, que es la gimnasia de la visibilidad, ¿no? Que no es la gimnasia del derecho humano como tal, ¿no? Es hacia dónde está yendo ahora la mirada, qué es lo que interesa. Entonces, los gobiernos locales están abordando ese problema. Pero del otro lado, en el estudio surgió que había muchas cuestiones que no necesariamente tenían que ver con presupuesto, ¿no? Había una capacidad instalada que podía aprovecharse en la provisión de servicios y que a lo mejor había barreras de orden no económico que surgían que, digamos, que obstaculizaban o bloqueaban el acceso a derechos de la población migrante. Una de las cuestiones eran las barreras lingüísticas, ¿sí? La inexistencia hasta el momento de intérpretes para consultas médicas, para consultas administrativas, ¿sí? Para incluso hacer acompañamientos para regularizar la situación migratoria, aunque eso corresponda al nivel nacional, ¿sí? Había otros programas relativos a la convivencia intercultural, ¿no? Y a la prevención de la discriminación y al reconocimiento, esta idea de lo posicional con lo que empezamos la charla, ¿no? Cómo las comunidades venezolanas, como otras comunidades migrantes, adoptan diferentes lugares simbólicos en la representación de cuál es el migrante bueno y el malo, el deseado, el que no, ¿sí? Si hoy a Juli le pasó que le dijeron, no, ustedes los venezolanos son los buenos, en realidad en Chile no son los buenos, aparecen en imágenes señalizados, ¿no? Aparecen... En 10 años podemos dejar de ser los buenos. Bien, claro, y después van a aparecer otros que van a ser mejores porque es así, o sea, porque, digamos, el lugar simbólico y la argumentación antimigrante necesita alimentarse de nuevas cosas, porque en eso mantiene paralelismos con el discurso de odio. El discurso de odio necesita pegarle a cualquiera, al que haya.
¿sí? Tiene que pegar para sostenerse, ¿sí? E incluso cuando se agote el pegar al migrante, le van a pegar al que habla de lo, porque uno puede ver en las conversaciones de redes cómo empiezan a atacarse entre ellos también, porque el discurso de odio necesita vivir más allá de quien los enuncia, ¿no? Y un poco la argumentación antimigrante también necesita vivir más allá del lugar que ocupe de la comunidad puntualmente, ¿no? Necesita regenerarse. Entonces, en las experiencias de los gobiernos locales, por supuesto que cuando hicimos la encuesta de qué es lo que más necesitan, dinero de una, pero también pidieron mucha capacitación, pidieron muchas instancias de formación, para las cuales se precisa dinero, pero también es importante señalar que, por ejemplo, desde la academia y desde muchas entidades, estamos dispuestos a articular instancias de trabajo, ¿sí? Sin que necesariamente, porque es parte de nuestro trabajo, por ejemplo, yo como investigadora del CONICET y mis colegas investigadoras en migración, tenemos también parte de nuestras funciones es hacer transferencia a entidades, a comunidades, ¿sí? Sobre formación respecto de migración y derechos. Y eso no implica un lazo económico. Entonces, fíjate, ¿Cuándo empiezo? Empiezo el martes. No, es que estamos entrando en la última parte del programa y no quería perderme varias cosas, ¿no? Sí. Yo recuerdo, nosotros hicimos una reunión de trabajo con organizaciones en Venezuela que trabajan el tema de la libertad de expresión, que está muy asediada en el caso venezolano. Participaba la Universidad de La Sabana, que estaba haciendo un estudio sobre cómo los medios manejan la información. Y tú que vienes de ese campo, aunque te has derivado a otras cosas también, ¿no? De derechos humanos, pero bueno, está ese de la libertad de expresión y pensamiento que es fundamental. Y participando, si mal no recuerdo, una profesora de la Universidad Austral que había desarrollado una metodología, y tratando de recordar, creo que de apellido Fabro, había desarrollado una metodología de trabajo, habían hecho una investigación sobre eso, los discursos xenófobos y de odio en Argentina. La gente de La Sabana había adoptado la metodología, la estaba aplicando en el caso colombiano, y nosotros desde la Universidad Central de Venezuela queríamos, y desde las organizaciones de la libertad de expresión en Venezuela, queríamos ver qué tipo de alianzas se podía crear, desde hacer estudios hasta entrar de alguna manera en las salas de redacción, no solo de los periódicos, sino también de los medios radiales, del espacio radioeléctrico, de las plataformas virtuales, no para imponer nada, sino para producir intercambios de información, porque los relatos matan el dato, ¿no? Los relatos son adversos, les cuesta, pero bueno, pero hay que insistir con datos, con información de cómo las diásporas. Nosotros ponemos siempre el ejemplo de Venezuela, que Argentina es mucho más rica porque, bueno, Argentina se ha hecho, no sabe en un partido, yo siempre lo cito, en un partido de fútbol y tal, Italia y Argentina no sabe quién es quién, ¿no? Los apellidos son intercambiables. Entonces, en el caso venezolano también, nosotros tuvimos una migración de todos lados y nos hicimos grandes con ellos y ellos se hicieron grandes con Venezuela. Entonces, yo creo que ganamos todos, es la idea. Entonces, la pregunta es, bueno, hay varias preguntas en lo que estoy diciendo, pero además en el campo esto de la formación que tú señalas, nosotros estamos pensando en la necesidad de establecer alianzas desde la Universidad Central de Venezuela y desde otras universidades, aprovechando experiencias de diplomados, doctorados, maestrías que existen en otras universidades. Creo que en la Universidad de Lanús tienen campo de derechos humanos, tiene todo un doctorado. Entonces, bueno, yo creo que allí pensar en qué posibilidades hay de establecer alianzas a futuro, de cómo aprovechar su experiencia, la experiencia de ustedes, que es mucho más rica. Nosotros no tenemos posgrados en esta área, estamos dando los primeros pasos, pero nos gustaría mucho ver qué posibilidades hay de construir alianzas de cara al futuro, ¿no? Eso, sí, Juli, pensé que ibas a decir algo. Voy a agregar algo, Lauri, porque además con el fenómeno venezolano estamos en un momento donde podemos empezar de alguna manera como a hacer escuela, ¿no? Es decir, nosotros vimos esto, pasó toda la etapa de crisis humanitaria y ahora podemos un poco como evaluar que si otro país pasara esto, es decir,
esto funciona mejor, esto va más por acá. Y también pensando que estos fenómenos migratorios tan grandes dejan una generación, que en este caso va a ser de venezolanos criados en Argentina o argentinos hijos de venezolanos, y lo vamos a empezar a estudiar un tiempo después, dentro de 10, 15 años, que va a ser como argentinos en Chile, en todos lados, ¿no? Entonces yo creo que es interesante agarrarlo como más como un caso de qué problemática solucionar, tomando un poco de esta, digamos, el financiamiento, es decir, qué podemos aprender como sociedades, tanto locales como las migrantes, de estos fenómenos de intercambio, porque va a seguir siendo mezclado. Lo que decía Tomás, yo me crié siendo argentina en Venezuela, pues mi familia era argentina, y cuando llegué, dije, no soy argentina nada, soy muy venezolana, y no te das cuenta hasta que lo vives. Entonces, ese cambio que cada vez es más fácil, porque migrar cada vez, digamos, es más fácil conocer. Antes, el que migraba, tus abuelos quizás migraron de Italia, jamás habían visto nada de Argentina. Entonces es interesante estudiarlo desde una perspectiva más propositiva, más optimista, no, como decimos siempre, la migración no es el problema, es parte de la solución. Inclusive hablando de derechos humanos, cómo se puede medir un país a través de cómo inserto, cómo veo la migración, ¿no? Como el distinto, como el que llega afuera. Totalmente, estoy tratando de hacerme todos los ítems que me voy a olvidar de la mitad ahora cuando les diga, pero una de las cuestiones es que la historia de esta última parte de migración venezolana, en la que se entiende como este lapso entre 2010 y 2019 para el censo, y lo que podemos entender más desde 2016, ¿no? Como la etapa de la movilidad venezolana más intensa, que es la que hoy es objeto de los abordajes, ¿no? Globales, es que yo no, por lo menos en el Cono Sur, no tengo registro de una comunidad migratoria en movilidad que haya sido objeto de tanta producción normativa regional. Por ejemplo, el proceso de Quito, que haya sido objeto de respuestas regionales como las que aparecen en la plataforma de coordinación interagencial, ¿no? De R4B. Entonces, yo no tengo recuerdo de que, por ejemplo, la migración boliviana, la migración peruana, haya sido objeto de un abordaje, de un tratamiento regional que además tenga productos normativos, ¿no? O sea, tengo las resoluciones del proceso de Quito, ¿no? Todos los documentos y la expresión de acuerdos. Me parece que eso es algo interesante en esto de hacer escuela, ¿no? Un principio para observar cómo hubo diferenciales en la gestión o en los intentos de gestión o en el acompañamiento o el monitoreo de la población venezolana en situación de movilidad que fueron diferenciales, ¿sí? Esto no, por supuesto que detrás hubo toda una apuesta de financiamiento de la comunidad, un apoyo, un acompañamiento para poder monitorear esto de otra manera, ¿sí? Pero también me parece que como estamos en una sociedad que muchas veces se vuelve cada vez más hostil, donde tenemos cambio climático, donde va a haber episodios que hagan mover a las personas, incluso contra su voluntad, ¿no? Esta es una de las funciones de hacer escuela, ¿no? O sea, un poco como de crear la normativa. Lo que también necesitamos en relación con eso es que quienes diseñan política migratoria, por una vez en la vida, y lo pienso en relación con quienes hicieron el decreto migratorio en Argentina, sepan de migraciones. Les pedimos, por favor, que sepan de migraciones, que lean las estadísticas, que no se puede decir en un decreto migratorio que por efecto de las medidas migratorias en Estados Unidos se prevé un aumento del flujo de migrantes en Argentina. Nadie transita todo un continente porque, o sea, no va a haber aluviones de personas. Bueno, necesitamos que los que generan política migratoria sepan de política migratoria, que sepan de tendencias, que sepan de dinámicas, que sepan tratar los datos, ¿sí? En ese nivel, y retomando lo de Tomás, muchos gobiernos locales laburan mucho mejor el nivel del dato que los niveles nacionales, pero mucho mejor. Primero porque tienen un acceso al territorio privilegiado y porque lo usan y porque aprovechan ese acceso al territorio. Porque tienen un acceso a las organizaciones y lo usan para bien. Entonces tienen un tratamiento de la información mucho más fidedigno, ¿no? Y mucho más estable y con mucha más noción de lo dinámico, ¿no? Le pueden poner cara a ese número y saben que ese número se mueve. Y entonces eso les ayuda a tomar medidas más eficientes. Entonces, eso es lo que también vemos desde la academia, esto retomando este trabajo desde la Universidad de Lanús, porque la verdad es que
el trabajo con los gobiernos locales suele ser mucho más significativo, fructífero, o con gobiernos provinciales, ¿no? Según la escala de organigrama, de una escala, ¿no? En cada país, pero para nosotros suele ser como mucho más significativo, ¿no? Que el frontón del gobierno nacional, ¿no? Sobre todo en determinados contextos. Entonces, en la Universidad de Lanús, puntualmente, en el Instituto de Justicia y Derechos Humanos, donde yo trabajo, funciona el programa de Migración y Asilo, ¿sí? Donde estamos varios investigadores trabajando allí en diferentes líneas asociadas con migración. Entonces, pero también en paralelo, y como parte, digamos, el programa desarrolla la especialización en migración y asilo, ¿sí? Que es una formación de posgrado que tiende al, digamos, un poco al reconocimiento de estos desafíos en el contexto, de aportar herramientas conceptuales, aporta un título de posgrado. No está sola, digamos, si bien ahora cerramos las postulaciones y abre la cohorte el año que viene, es una postulación cada año y medio, más o menos, que se hace, pero más allá de este nivel de la oferta académica y todo, totalmente, como dice más, hay una intención de articular. Y es una articulación no onerosa, ¿no? Es una articulación porque nosotros estamos para eso. Y estamos todo el tiempo generando o tratando de generar proyectos, resultados de investigación, porque también al interior de la universidad estamos ahogados en términos presupuestarios, ¿no? Y la decisión de ahogarnos es una decisión deliberada, ¿no? No es algo que nos pasó. Deciden ahogarnos y estamos bancando, ¿no? Y vamos a seguir bancando. Pero además hay cosas que hacemos que no requieren de dinero, ¿no? Que tenemos una estructura de la universidad que nos apoya para hacer cosas sin que nos dejen ahogarnos porque no tenemos plata. Entonces podemos generar informes, podemos generar encuentros. El campus de la UNLA es hermoso, les quiero decir. O sea, cuando quieran venir, es hermoso. Que es la más linda del conurbano y yo voto porque la UNLA la requiero y la banco y amo trabajar ahí y es hermosa, pero tenemos muchos espacios para laburar que no requieren de presupuesto, ¿sí? O sea, podemos encontrarnos a conversar. Bueno, yo creo que... Y hacemos mates y hacemos tortas. Te agradezco mucho, Laura, de verdad, te lo agradecemos. Esta conversa, estas posibilidades que se abren. Por supuesto. Bueno, estamos ya en Navidad. El observatorio y la voz de la diáspora también merecen un descansito. Su pan de jamón, la yaquita, el encuentro familiar. Cualquier cosa vamos a estar pendientes. Si hay algún evento, saldremos con algún podcast rápidamente para anunciar alguna. Claro, algo Pero tenemos pendiente una reunión con la Facultad de Derecho, está prevista, de la Universidad Central de Venezuela, para explorar estos temas de derechos humanos, el papel de nuestra facultad, en el caso de Venezuela, y la posibilidad que se abren unos encuentros con la Universidad de Lanús y con otras universidades en Argentina y en el mundo. Así que, y eso nos permitiría potenciar, yo creo que solamente conocerse, intercambiar, poder pensar en proyectos conjuntos, ya eso en sí mismo es enriquecimiento y ganamos todo. Bueno, entonces a toda nuestra querida audiencia global, a Laura, a Julieta, que también vamos a descansar un ratico, Julieta, en esta Navidad, y bueno, desearles a todos lo mejor, una feliz Navidad y mejor año nuevo, que venga menos cargado de odio, ¿no? Que venga menos cargado de discursos rechazo y que venga, sea más proclive a respetar, reconocer y salvaguardar los derechos humanos. Así que mil gracias a todos y como todos los lunes seguimos pendientes, estamos para el día 15 de enero, que más o menos por esos lados, cuando vamos a retornar, cuando otra vez la vida vuelva. En Argentina no, porque en Argentina están de verano en ese momento, pero en el mundo tenemos una propuesta que la está desarrollando Juan Rafael Pulido, Chipilo, sobre cuál es el papel, las actividades que deben desarrollar las embajadas y consulados en la nueva geografía de Venezuela y en esta nueva realidad que cambió la corteza y las entrañas de la sociedad venezolana. Así que nos estamos viendo. Feliz Navidad, todo lo mejor y no sé, hasta el año que viene. Nicolás, no sé quién les traiga todo.
Gracias por el programa, Laura, estuvo hermoso. Gracias a ustedes, un honor que me hayan invitado. Muchísimas gracias y Gracias. adiós.